Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Escobar y bueno, os he preparado un pequeño seminario sobre el pacto de socios, ¿no? Y vamos a hablar de esta figura del mundo de los negocios, que es muy importante. Es desconocida para la gran mayoría y mucha gente, aun conociéndola, pues no termina de tener un buen pacto de socios cuando emprende una aventura empresarial. Aclarar desde el principio que os voy a hablar, yo no soy abogado, os voy a hablar como empresario y como usuario, ¿no? Como empresario que ha tenido que firmar pactos de socios, que ha tenido que acudir al pacto de socios cuando ha tenido conflictos en las empresas, pero dejar claro que no soy abogado, entonces una redacción de un pacto de socios yo no la puedo hacer, y consultas excesivamente técnicas de legislación pues tampoco las puedo resolver, pero sí que me ofrezco a ayudaros a través de mis abogados. Al final, si alguno me quiere poner algún mensaje y hacer una consulta, pues yo también me ofrezco para ayudaros con consultas puntuales. Eh, a lo largo de mi historia, como de mi vida profesional, ya os digo, soy empresario, consultor, formador. He participado en 3 empresas, ¿vale? Estas empresas he participado como socio, luego como consultor, pues he conocido muchas otras empresas que también os aportaré en algunos ejemplos, pero sobre todo me voy a centrar en mi experiencia como empresario. La primera de las empresas se trataba de una empresa, una consultora de estrategia empresarial, creada individualmente. La creé yo hace muchos años. No había pacto de socios, lógicamente estaba yo solo, pero con el crecimiento de la empresa sí que decidí la redacción de un pacto de socios, sobre todo porque teníamos un modelo de carrera, de plan de carrera profesional para los consultores y consultoras, en los que se incorporaban como socios. Entonces iban a tener una participación en el accionariado de la sociedad. Entonces aquí se hizo a posteriori. Yo al principio no lo necesité y conforme fue creciendo la empresa, pues tuve que hacerlo. Previo a la incorporación de socios. Aquí no entró ningún socio sin antes haber firmado el pacto, ¿vale? Ahora comentaremos más cosas al hilo de esto. En la segunda empresa, una empresa de formación online, y esta empresa la creo con otras 3 socios. Y desde el principio sí que decidimos tener firmado un pacto de socios. Ahora vamos a ver qué es lo que se incluye en ese pacto de socios. La tercera empresa en la que he participado como socio es una consultora especializada en promoción económica de los territorios, y esta se creó con 2 socios, otra persona y yo, y bueno, pues también hubo unos problemas y no teníamos pacto de socios, ¿vale? En el momento de constituirla no teníamos pacto de socios y esto derivó en algunos problemas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Pues vamos a conocer los aspectos más importantes del pacto de socios. Sobre todo vamos a explicar las cláusulas y vamos a constatar pues, que es algo importante y que es algo bueno, al principio, cuando se tiene la ilusión de participar en un proyecto empresarial, pues no se caen estas cosas, pero vamos a ver como que es algo muy importante, muy útil, y vamos a ver que es algo que nos va a permitir tener luego menos problemas. En las empresas van a ir apareciendo muchos problemas, pero tener un buen pacto de socios puede ser una hoja de ruta para darle solución. ¿Qué es el pacto de socios? ¿Qué es y para qué sirve? Pues es un acuerdo esencial para cualquier emprendimiento, para cualquier proyecto empresarial, en el que se establecen las reglas del juego de los fundadores y vamos a prevenir los posibles conflictos. En el segundo párrafo, sobre todo, destaco que garantiza la estabilidad. Es algo que nos pensamos bueno, que es un documento, que es un papel y ya está. Cuando creamos una empresa, al final no sabemos, por muy claras que tengamos las cosas o que
creamos que las tenemos, no sabemos cómo va a ser dentro de 5, cómo va a ser dentro de 10 años. Entonces, este documento puede darle estabilidad a la empresa, no solo para cuando vengan turbulencias, sino también un poco para gestionar el crecimiento de la empresa. Si te pudieras... Vale. Así. Están diciendo que me acerque. Vale. El documento protege tanto la relación de los socios como la viabilidad. Una empresa con pacto de socios, yo digo que es más estable, es más seria, incluso de cara a terceros. Aunque sea un documento privado, va a ser mucho más seria de cara a terceros. Por dividir un poco la estructura del pacto de socios, inicialmente tendríamos un preámbulo o consideraciones iniciales en el que podríamos recoger los detalles de la compañía, cómo se ha creado, si viene derivada de otra compañía. Bueno, pues hacer como a modo de introducción cómo se ha creado la empresa. Es interesante, es interesante. No, a nivel legal no aporta nada, es información, pero es interesante pues, recoger un poco el contexto en el que se crea la compañía. Esta sería, digamos, la primera parte del pacto. En la segunda parte hablaremos del objetivo de la compañía, describiendo la actividad, las expectativas que se tiene y dejar claro para qué se firma el pacto. Las preguntas os lo recuerdo por si alguno tiene ya alguna duda. Vamos a dejar un espacio al final, lo tenemos articulado de esta manera. Entonces, la presentación va a durar 40-45 minutos y al final dejaremos 15 minutos para resolver todas las cuestiones que tengáis por si ya os están surgiendo algunas dudas. Seguimos con la estructura del pacto. Bueno, hemos hecho un preámbulo, una introducción, unos objetivos y ahora el núcleo. El núcleo del pacto, al final, como os imagináis, son las cláusulas, ¿vale? En las que se incluyen todos los aspectos acordados. Os hago aquí un pequeño resumen de las más importantes, las vemos comentar ahora. Un pacto de socios no deja de ser un documento privado. Entonces, dentro de la legalidad, esto es como todo, dentro de cualquier contrato, de cualquier acuerdo, dentro de la legalidad se puede poner lo que queramos. Entonces, aquí no hay límite, ¿vale? Aquí no hay nadie que nos vaya a regular cómo tiene que ser nuestro pacto de socios. El pacto de socios tiene que ser cómodo para los socios. Entonces, tiene que recoger todo aquello que los socios fundadores consideren interesantes. Sí que os pongo las cláusulas, lógicamente, pues más comunes y los aspectos que más interesa regular desde el principio. El primero son los derechos y las obligaciones de los socios. Como socios, pues vamos a tener unos derechos y, muy importante, vamos a tener unas obligaciones, ¿vale? Vamos a comentar ahora más adelante algunos aspectos de esta cláusula. Luego vamos a establecer normas para tomar decisiones. Esto es muy importante por lo que os decía. Se tiene mucha ilusión al principio, tú te vas a encargar de esto, tú de lo otro, pero luego entran cosas en conflicto. O entran, por ejemplo, lo que os decía del crecimiento de la empresa. La empresa tiene un tamaño inicial, pero va creciendo, entran cosas nuevas. Entonces, ¿quién es el responsable de esas cosas? Pues vamos a establecer las normas, vamos a acordar qué va a pasar si hay crecimiento, por ejemplo. Y sobre todo, qué va a pasar en caso de conflicto. ¿Vale? ¿Cómo vamos a desempatar en una votación? ¿Qué va a pasar en caso de conflicto? Si un voto va a valer más que otro. Bueno, todas estas cosas se pueden regular y es conveniente regularlas de partida. Otro punto muy importante es que, además es una cosa que al no fijarla al principio luego supone un problema, las reglas para la entrada y la salida de socios, ¿vale? Aquí también os comentaré ahora, cuando lleguemos al punto, algo de mi experiencia personal, pero es muy importante definir quién puede entrar como socio y quién no puede entrar como socio. Nosotros de partida podemos acotar quién puede entrar como socio o hacer una entrada libre, ¿vale? Pero eso se define y se acuerda al principio. Luego tendremos cláusulas de confidencialidad y no competencia, fundamentales también.
Montamos un negocio entre 3, 4, 5 personas, vamos a adquirir unos conocimientos, vamos a compartir conocimientos con nuestros compañeros de empresa, va a haber un know-how. Bueno, pues vamos a proteger a la empresa de que ningún socio esté tentado de irse a la competencia o de montar su propio negocio para competir con nuestra empresa. Si eso de partida lo definimos, como os decía, estamos protegiendo la estabilidad de la empresa. Este aspecto también es fundamental. Ahora pondremos algún ejemplo de cláusula típica que se suele firmar. Para el tema de la transmisión de las participaciones, ¿vale? Hay que contemplar supuestos en el que las participaciones cambian de mano, quién puede tener las participaciones, quién no. Una persona que, por ejemplo, tenga unas participaciones en una empresa, si fallece, esas participaciones no dejan de ser sus bienes, es su patrimonio y pasaría a sus herederos. Entonces, vamos a ver cómo esto se articula en las empresas. Esto también es importante. Lógicamente, cuando se crea una empresa no se está pensando en esto, pero esto también es importante. Ahora comentaremos algún ejemplo. Vamos a hablar también de lo que os decía, un poco toma de decisiones y resolución de conflictos. Bueno, podría ir en una misma cláusula o separado, pero es muy importante. Es muy importante cuando hay posiciones enfrentadas, cuando hay situaciones de bloqueo, definir cómo las vamos a desbloquear. Siempre se va a buscar una solución amistosa, somos socios, somos compañeros, vamos a definir si llega ese extremo en el que no llegamos a un acuerdo, cómo articulamos. El siguiente paso, antes de pasar a llevarlo, digamos, a un juzgado, un problema dentro de la empresa sería el arbitraje. Vamos a hablar un poquito también del arbitraje. Y ya en última instancia, pues vamos a ver bajo qué legislación nos vamos a someter y a qué juzgado vamos a llevar si tenemos un problema. Pero lo vamos a contemplar todo en nuestro pacto de socios antes de iniciar las actividades. Y luego, bueno, el último aspecto a destacar, pues es este también es espinoso, el tema del reparto de beneficios. Esto suele tener muchos problemas. En las empresas, muchas veces 4 o 5 socios, se empieza a generar beneficios. Hay socios que enseguida quieren repartir dividendos, quieren su trozo del pastel. Hay otros que prefieren tener como un colchón mucho más amplio. Fuera de lo que son reservas legales, estatutarias que puede tener la empresa, pues hay socios que son más previsores y prefieren fortalecer un poquito la tesorería de la empresa. Hay otros que no, que enseguida van a querer repartir. Definir esto de partida pues nos va a evitar muchísimos problemas. Cuando se reparte y cuando no se reparte dividendo. Esta sería un poco una introducción a las cláusulas que vamos a ir comentando ahora. Y la última parte de un pacto, pues como todos y todas os imagináis, son las firmas, ¿vale? Un pacto, un contrato, un acuerdo debe de ir firmado por todas las partes. Se pone al final y es un punto pues también de la estructura del pacto. Bueno, por comentar las cláusulas más comunes en las de gobierno y funcionamiento de la sociedad, ¿qué es lo que vamos a definir? Los órganos de gobierno. Aquí es lo que os decía, cuando la empresa es pequeñita, ahora con todo el tema de las startups, muchas veces no piensas en esto, pero las empresas van creciendo, van creciendo. Entonces, si tú tienes un poco esa hoja de ruta de cómo va a ser el crecimiento, pues ayuda mucho. Entonces, el tema de los órganos de gobierno, pues vamos a definir si hay un consejo de dirección, un consejo de administración, un consejo de seguimiento de objetivos. Bueno, vamos a definir todo. Un poco diseñar el organigrama y la jerarquía de la empresa. Es importante diseñarlo, además, prever un poquito el crecimiento que pueda tener la compañía. Os adelanto que el pacto de socios se puede revisar, tiene una vigencia y se podría modificar. Pero también es verdad que sentarte y de partida prever estas cuestiones a medio y largo plazo ayuda mucho y facilita las cosas. Vamos a ver cómo se toman las decisiones, cómo se toman los acuerdos, quórum, cuántos votos hacen falta para esto, para lo otro, si hay un voto de calidad. Bueno, si hay posiciones enfrentadas, todo lo podemos regular. Ya os digo que es un pacto de socios, es un acuerdo privado
Y el límite en España es la legislación española. O sea, no vamos a poder poner nada en el pacto de socios que vaya contrario a ley, pero podemos poner lo que queramos. Entonces, si nosotros pensamos que los acuerdos, voy a decir una tontería, a los dados, si, oye, en caso de desempate nos lo jugamos a los dados o a caro cruz, sería válido, ¿vale? Es definir una forma de adoptar acuerdos. Vamos a definir también qué reuniones van a tener los socios, con qué periodicidad, cómo hay que informarlas. Hay cuestiones, alguno ya estará pensando que hay cuestiones que solapan con los estatutos. Sí, hay cosas que se recogen en los estatutos y en el pacto de socios. No se, hay que evitar que haya ítems, digamos, enfrentados o contradictorios entre los estatutos y el pacto de socios, pero son dos documentos diferentes. ¿Por qué? Porque los estatutos siempre se elevan a público, están en registro mercantil y cualquier tercero podría consultarlos. El pacto de socios es algo privado. Entonces nos estamos guardando también nuestros secretos, estamos guardando ya cosas que solo nos interesa saber a nosotros. Entonces, ahí un poco la diferencia entre los estatutos y el pacto de socios sería esa, que uno es público y el pacto de socios es privado, ¿vale? Las reuniones de socios, lo que os decía, oye, pues nos vamos a juntar cada 3 meses, hay que avisar, tal, la va a presidir esta persona, vamos a tomar los acuerdos por mayoría simple, por mayoría cualificada. Bueno, ¿cómo van a ser las reuniones? Oye, es que tienen que ser de 2 horas, tienen que ser de 1 hora, van a ser online, cada vez van a ser en un sitio. Todo esto se puede definir en el pacto de socios. Relacionado con los órganos de gobierno, pues también va a haber responsabilidades, va a haber delegación de facultades. Aquí, por ejemplo, en una de las empresas que os comentaba, éramos 4 y, por ejemplo, en mi área recaía la dirección de administración, financiera, aspectos legales. Entonces, la empresa podía ir creciendo, pero con ese pacto de socios, todo lo que cayera en el ámbito finanzas, administración, secretaría, legal, digamos que tenía que ser coordinado por mí. Luego había otros 2 socios que eran un poco más los responsables de la parte informática y otro socio que era un poco más la parte más de atención al cliente, de relación con universidades. Ese reparto se definió perfectamente en el pacto de socios. Entonces, tampoco definíamos estructuras presentes, definíamos ámbitos de trabajo. Entonces, si la empresa crecía y al final íbamos a tener un departamento financiero, un departamento de administración y un departamento de secretaría, daba igual. Con ese pacto de socios, todas esas responsabilidades que caerían sobre mí. Yo era el responsable, no quiere decir que las tuviera que ejecutar, yo tendría que poner los medios y recursos para que se ejecutaran. Otro aspecto importante es la remuneración. Vamos a cobrar como socios, solo vamos a cobrar si trabajamos, y no todos estos aspectos, cómo va a crecer el sueldo, va a haber una parte variable, una parte fija, también se puede meter en el pacto de socios. Aquí os voy a hablar de la primera empresa, la consultora en la que yo, en los planes de carrera, a los consultores podían entrar como socios en el capital de la empresa. Entonces aquí se establecían los planes de carrera. El propio plan de carrera estaba reflejado en el pacto de socios, lo teníamos recogido, ¿vale? Entonces, el propio socio para entrar tenía que, tenía que, tenía que adherirse al pacto de socios, ¿vale? A la figura de la adhesión al pacto de socios. Más temas de las cláusulas, o sea, de las cláusulas de gobierno y funcionamiento de la sociedad, es el tema de las modificaciones. Pues también vamos a hablar de cambios que pueda haber en la estructura, en la forma de. Los vamos a prever, cómo vamos a hacer los cambios. Es verdad que lo que vamos a estar es todos los años cambiando el pacto de socios, porque eso es un disparate. Entonces, vamos a prever las modificaciones que vamos a poder tener en los órganos de gobierno, en las responsabilidades. Eso nos va a facilitar mucho la toma de decisiones, ¿vale? Bueno, os dejo la presentación, a quien quiera se le puede hacer llegar, ¿vale? Tampoco leo todos los textos. Si queréis, luego os dejo mi correo y la presentación os la puedo hacer llegar.
Otra de las cláusulas importantes, como os decía, es regular la transmisión de participaciones. Vamos a regular la venta de acciones y participaciones, protegiendo a los socios y evitando la entrada de terceros no deseados que puedan alterar la estabilidad del negocio. Aquí, en las dos empresas en las que firmé el pacto de socios y en la tercera, no se firmó, pero sí que se habló, se dejaba claro que no podía entrar, digamos, un socio accionista con ese pacto de socios. Siempre queríamos socios trabajadores. Entonces se dejaba abierta la puerta a socios trabajadores, pero no a socios accionistas. No podían entrar inversores. Entonces eso se acotó directamente en el pacto de socios, ¿vale? Esto es importante. Hay veces que puede que no te interese. Diga, vale, pues yo no me sí que quiero esa entrada, lo dejo abierto. Otras que no. Voy a restringir la entrada a socios trabajadores. Y otra puede ser un poco más extrema, incluso solo voy a restringir, o sea, no puede entrar nadie. Entramos 4 y tiene que ser estos 4 y si se va uno y nos quedamos 3. Pues también se podría poner en el pacto de socios. Aquí os pongo un pequeño ejemplo. Los socios se comprometen a no vender sus participaciones durante los 3 primeros años de operación. En caso de salida, deberán ofrecer sus acciones en primer lugar a los demás socios. Esta es muy común. Esta es muy común en empresas pequeñas, es muy común hacer la firma o sea, incluir esta cláusula en el pacto. Las cláusulas de confidencialidad y no competencia. Como os decía en la introducción, vamos a proteger la información sensible y asegurar que los socios no trabajen en proyectos rivales, salvaguardando los intereses y la competitividad del negocio. Bueno, pues aquí es muy común una cláusula como la que pongo debajo. La típica cláusula, digamos, de que en los siguientes 2 años a la salida de un socio no puede trabajar para la competencia ni montar ningún negocio relacional, ¿vale? Esto se firma mucho para proteger, por lo que os decía, al final se conocen un montón de cosas, te nutres de tus compañeros, de la competencia y ahora te vas y montas tu otra sociedad. Pues para evitar esto se ponen este tipo de cláusulas. En una de las empresas me gusta contar casos reales y al final pues los míos son los que mejor conozco. Yo ahora mismo no podría participar en la actividad de la formación online por una cláusula similar a estas, ¿vale? Es muy común, 2, 3 años, luego que aceptes o no firmar ese pacto de socios. Pero es verdad que esto es bastante común y suele haber problemas. Y además os diría que por mi experiencia, no solo de otros, como consultor de empresas, la gente se suele saltar mucho esta cláusula en pacto de socios, ¿vale? Entonces enseguida termina mal con sus socios y enseguida intenta montar una empresa que es competencia y al final estas cosas terminan en los juzgados porque el pacto está ahí y tú firmaste que no ibas a hacer la competencia a la empresa. Otra de las cláusulas es la salida de socios. Aquí vamos a regular las condiciones bajo las que un socio puede dejar la empresa voluntaria o forzadamente. Aquí es muy importante cómo se van a valorar las empresas. No quiero profundizar mucho, pero sí que os introduzco en dos conceptos, el good liver y el bad liver. Aquí, como os imaginaréis por el nombre, pues, o por las buenas o por las malas. Por las buenas, un socio decide jubilarse, un socio tiene enfermedad o no está motivado y quiere salir. Entonces, es un good liver. Entonces, se establece cómo se valora la salida de ese socio para good liver. Hablo del bad liver y ahora hablo de los métodos el bad liver, digamos, es por las malas y es cuando el socio es despedido por mala conducta, los socios ya no quieren trabajar con él, sabemos que está con la competencia, ha incumplido sus responsabilidades. Entonces tenemos esta figura del bad liver. ¿Qué diferencia fundamental hay? Que muchas veces para la salida del socio se establece una valoración no, un método de valoración de las participaciones o de las acciones. Os pongo un ejemplo. El valor contable neto.
el valor que le dé Hacienda a la compañía, el valor muchas veces que una consultora o dos consultoras independientes hagan de la compañía, porque a lo mejor no es las empresas al final también el valor contable a veces no es la mejor forma de valorar una empresa porque puede tener mucho fondo de comercio, puede tener mucha proyección, puede tener unas patentes que aún no han tenido retorno. Entonces hay veces que en el propio pacto de socios vamos a recoger y la valoración de la empresa la hace una compañía consultora independiente o dos compañías consultoras independientes y se hace la media. Todas esas cláusulas se pueden incluir. ¿Qué diferencia existe entre el good liver y el bad liver? Pues probablemente en el good liver el socio salga por el 100% del valor de sus participaciones, por el 80% del valor de sus participaciones. Puede salir una salida negociada, oye, me voy, no hay problemas y yo renuncio aparte, ¿vale? Esto es un poco una salida amistosa. Si vamos a bad liver, probablemente valoremos la compañía con una consultora o hagamos un valor contable neto o el total de los activos. Bueno, ya os digo que hay varias formas y nos van a aplicar una penalización. Entonces, si nuestras acciones valen 100, probablemente salgamos con un 50, un 60, un 40. Se refleja todo esto en el pacto de socios, ¿vale? Entonces, esto son dos figuras muy importantes, el good liver y el bad liver, ¿vale? Se refleja inicialmente los supuestos en los que puede haber salida de socios y, muy importante, se determina el método de valoración. Claro, no podemos hacer una valoración estática de la empresa. A día de hoy, 2024, una empresa vale tanto, pero en 2030 puede valer 10 veces más. Entonces, vamos a valorar con métodos objetivos el total de la empresa y, por tanto, las participaciones de este socio. Si es un good liver, casi que va a salir con un 80, un 90, un 100. Si es un bad liver, probablemente salga con menos de un 50. Otro aspecto importante que, bueno, ya son palabras, definiciones un poco raras, igual. No las voy a explicar pormenorizadamente y, como os he dicho al principio, os insisto, no soy abogado, pero sí que lo conozcáis y si el día de mañana estáis pensando en montar un negocio, que conozcáis un poco las cláusulas más importantes, un poco la definición y que os las expliquen bien y os las incluyan. El derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento, ¿vale? Son dos palabrejas en inglés, drag along y tag along. Arrastre y acompañamiento. Aquí, sobre todo, es la diferencia de arrastre y acompañamiento es que las cláusulas de derecho de arrastre se meten sobre todo cuando hay un socio mayoritario o socios mayoritarios. Vuelvo a mis casos. En la empresa que yo creé, claro, yo lo tenía estructurado en el pacto de socios de manera que los socios iban entrando hasta que yo tenía un 70 y luego iban a seguir entrando y yo diluía hasta un 50, todo eso, ¿vale? No os lo explico al detalle, pero yo siempre estaba protegido muchos años. Mantenía un 70, luego diluíamos todos hasta que yo tenía un 51. ¿Qué es lo que me permitía a mí todos estos años? Que si llegaba un inversor y quería comprar la empresa, yo la podía vender y arrastraba a los socios. Arrastre. Yo arrastraba a todos los socios a vender en las mismas condiciones en las que yo vendía, pero todos vendían si yo quería. Entonces, esto me protegía a mí como socio mayoritario. Entonces, esto es muy común cuando hay un socio mayoritario. Por el contrario, cuando hay, digamos que las participaciones en la empresa están muy atomizadas, lo que se busca es el derecho de acompañamiento para proteger a esa cantidad de socios minoritarios. Esto es muy común ahora en las startups, con esas rondas de inversión. Entonces, aquí vamos a proteger los intereses en caso de que el mayoritario decida vender la empresa. Arrastre se protege más al mayoritario, acompañamiento se protege más al minoritario. Los ejemplos en el del arrastre de Dracalón, un grupo de socios posee el 75% de la empresa y decide venderla a una más grande. Gracias a esta cláusula pueden obligar a vender al otro 25% para que el comprador adquiera el 100% de la compañía y sea más fácil para los compradores.
Muchas veces las compañías, si hay pequeños accionistas y eso supone un obstáculo, el comprador no la va a querer, ¿vale? Entonces aquí pues, se protege a los socios mayoritarios. En el tag-along o acompañamiento hay socios que tienen el 80% de la compañía, son minoritarios, perdón, los minoritarios que tienen el 20% tienen el derecho a vender en las mismas condiciones que el mayoritario. Buscamos más proteger al minoritario. Aquí se le permite al minoritario vender sin desventaja. El tema de los beneficios, ya os he dicho en la introducción que es un tema espinoso, es un tema delicado, es un tema siempre de conflicto, siempre hay dos formas de entender el tema de la generación de recursos de la empresa. Vamos a establecer unas normas de partida. Esto nos va a evitar problemas en el futuro. ¿Cuándo vamos a dar dividendos? Bueno, pues ahí os pongo por ejemplo, un pequeño ejemplo. Se retendrá siempre un 20%. Esto lo hacen mucho las empresas en las fases iniciales. No tiene nada que ver con la reserva legal, la reserva estatutaria, ¿vale? Esto, digamos que es algo aún más voluntario. Entonces, yo acuerdo con mis socios, por ejemplo, ya la empresa tiene las reservas cubiertas, está en beneficio, da unos buenos dividendos, pero aún así decimos, no, vamos a mantener además podemos establecer un horizonte temporal, vamos a establecer durante los 10 primeros años que el 50% de los beneficios se queda en reservas, se queda como remanente, no va a haber dividendo. El otro 50% es el que sí que vamos a repartir anualmente. Bueno, pues se puede establecer. O podemos establecer un punto a partir del cual repartimos. Oye, cuando tengamos 100.000 euros de tesorería en la cuenta es cuando vamos a empezar a repartir dividendos, por ejemplo. Lo que se quiera, con lo que estéis cómodos como socios. También vamos a determinar, digamos, el calendario de reparto. Nos entran las prisas, queremos dividendos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. No, mira, pues lo vamos a determinar y solo va a ser cada año. 6 meses después del cierre del ejercicio, cuando tengamos claras las cuentas, estén depositadas en el registro mercantil y hayamos presentado el impuesto de sociedades. Entonces, hacemos el reparto. Vamos a hacer siempre en agosto, siempre en julio, cada 3 meses, cada 6, lo que queramos, cada 2 años, ¿vale? Si lo que os decía, mientras que no estemos poniendo en el pacto algo ilegal, es nuestro pacto. Podemos poner lo que queramos, no hay una fórmula buena, ¿vale? Nos podemos guiar por otras empresas, pero podemos hacer lo que queramos, que es la nuestra. La duración, pues también el pacto va a tener una vigencia de 5 años, va a tener una vigencia de 2 años, va a tener una vigencia de 3 años. En fases iniciales de las empresas es tontería poner un pacto inicial a 10 años, porque va a ir cambiando. La empresa va a ir cambiando mucho, ese crecimiento. Antes os decía de preverlo, pero ese crecimiento al final va a hacer que se quede obsoleto enseguida. No podemos ser tan adivinos. Entonces, en fases iniciales, la revisión, la duración, la periodicidad tiene que ser mucho más corta. Ya cuando el negocio está consolidado, pues a lo mejor sí que nos podemos ir a los 5 años, 3, 5 años. Bueno, lo vamos a poner. Vamos a poner esa vigencia cuando se va a revisar. También podemos poner algún tipo de cláusula en la que establezca no solo un horizonte temporal, sino que establezca casos en los que vamos a revisar y actualizar el pacto. Si pasa esto, vamos a revisar. Es lo que os decía. En las fases iniciales pasan muchas cosas, hay mucho crecimiento. Bueno, pues, oye, si hay una posibilidad de entrada de un inversor, si lo que queremos es estamos en expansión, vamos a hacer un plan muy ambicioso de expansión, vamos a recoger bien el pacto, ¿vale? En mi caso, el tema de la consultora fue fundamental. La empresa estaba consolidada y cuando la gente ya lleva unos años y se le ofrecieron estos planes de carrera, hubo que hacer un nuevo, o sea, hubo que hacer un pacto que recogiera un poco esa entrada de socios, ¿vale? Las circunstancias de la empresa pues muchas veces cambian y tampoco el pacto es una hoja de ruta, pero tampoco nos puede atar, tampoco nos puede condicionar el crecimiento de la empresa.
Entonces, vamos a establecer una vigencia y unos casos, unos supuestos en los que vamos a revisarlo. Nos ponemos en lo peor, aunque inicialmente tenemos esa ilusión, todo va a salir bien. Muchas veces las empresas pues se hacen amigos, gente conocida. Bueno, tenemos esa ilusión por el proyecto. Bueno, pues ahora vamos a ponernos en lo peor. Vamos a establecer mecanismos para resolver los conflictos. De esta manera evitaremos ir al arbitraje y evitaremos ir a litigios, que son costosos para todas las partes, ¿vale? Al final, todo lo que sea llevar las cosas al juzgado, pues va a haber abogados, procuradores, va a haber unos gastos. Vamos a definir unos buenos mecanismos que nos permitan solucionar de manera amistosa los conflictos y los problemas. Si se puede, bien. Si no, antes de ir a los juzgados, os llevamos a ir al arbitraje. Os pongo un ejemplo de cláusula de arbitraje, ¿vale? Cada uno de las partes tiene derecho a nombrar a uno de los árbitros y otro árbitro de la Corte de Arbitraje se podría ir. Podríamos ir a un arbitraje internacional como es este o podríamos ir a un arbitraje local, bueno, pues un despacho, una consultora, el abogado de la empresa, lo que queramos. Ya os digo que aquí no hay límite. ¿Qué es lo que hacemos con el arbitraje? Cuando aceptamos el arbitraje, aceptamos también el resultado del arbitraje. Esto a veces también ha generado conflictos. Es interesante. Si puedes encender alguna luz. Hay ya muy poca. Esperad un segundo. No puedo más luz. Me voy a acercar si queréis. Continuamos. Lo que os decía, cuando se acepta el arbitraje, se acepta el resultado del arbitraje, que esto también a veces ha supuesto problemas. Hay una disputa y al final no sale como yo he querido. Hemos aceptado que está el arbitraje, tengo que asumir el resultado de ese arbitraje. Vale, bueno, os he ido contando mis casos. Vamos a hablar ahora de casos un poco más mediáticos. Ahora comentaremos también algo más en el turno de preguntas si queréis. Bueno, pues Hawkers, la empresa alicantina, fue muy famoso. Hubo varios conflictos. No se sabe a ciencia cierta, pero sí que en prensa se comentó algo de que sí que existía un pacto de socios, pero había cuestiones que no estaban claras. Entonces hubo un enfrentamiento entre los tres socios iniciales que hizo que al final, bueno, hasta que estos tres socios ya no están, les generó un montón de problemas de cara a vender la empresa, en el crecimiento. Bueno, es una empresa que tuvo muchos problemas por no definir bien ciertos aspectos en el pacto de socios. Podéis consultar en internet porque fue sonado. Otra empresa que tuvo muchos problemas fue Capravo, sobre todo con la venta al grupo Eroski, porque se enfrentó a muchas tensiones internas. Capravo no dejaba de ser una empresa familiar, nacida de empresa familiar. Esto pasa muchísimo. La empresa familiar no firma pacto de socios, la empresa familiar va creciendo. Yo he vivido mucha experiencia en la Comunidad Valenciana con empresas familiares del sector agroalimentario que han crecido muy de la mano de Mercadona y claro, pues al principio era una empresa familiar que tiene una pequeña explotación agrícola o ganadera, pero ese crecimiento no lo contemplaban y bueno, pues también han tenido problemas a la hora de enfrentarse a ese crecimiento, salidas buscando financiación, compraventas, la propia relación con Mercadona y ha habido muchos problemas. Capravo, pues también lo podéis consultar, pues también fue muy relacionado con no tener bien definido un pacto de socios. Y luego, bueno, por poner un caso de éxito, Globo es una empresa muy, bueno, las praxis que hace Globo son cuestionables, ¿no? En el mundo laboral sabéis que es una empresa que se está mirando con lupa, pero en lo que es el pacto de socios, en lo que es un poco vertebrar cómo organizó, previó su crecimiento, pues bueno, es un ejemplo. Definió bien, estructuró bien, aseguró los derechos a los fundadores,
Entonces, bueno, pues también hay muchas noticias en las que se habla, ya digo, el pacto de socios no, nadie lo podemos ver, al final es un documento privado, pero se habla de que el Globo en este sentido lo hizo bastante bien. No existe un dato, porque como os digo, es un acuerdo privado del porcentaje de empresas que tienen el pacto de socios, pero yo os digo que es minoritario, ¿vale? Y empresas muy grandes no tienen pacto de socios y empiezan a tener problemas por no tenerlo. No podemos hacer una estadística, pero yo diría que es minoritario. Conociendo la realidad de la pyme española, con los proyectos de consultoría que he hecho y la información de la que dispongo, no creo que más de un 10% de las empresas pequeñas, de todas las pymes, tengan un pacto de socios. Y al final el tejido empresarial español está compuesto por pymes. Entonces, bueno, pues hay muchos problemas, hay muchos litigios y todo viene derivado de no tener ese pacto de socios. ¿Qué conclusiones? Las ventajas de tener un pacto de socios: vamos a prevenir conflictos, vamos a proteger los intereses de las partes, va a haber más claridad en la toma de decisiones, vamos a facilitar la entrada y salida de socios o restringirla, lo que queramos, va a haber seguridad jurídica para todas las partes, nos va a garantizar estabilidad en el negocio, sobre todo en esas fases de crecimiento y en esos momentos de turbulencias. Va a proteger a la empresa frente a terceros, esas cláusulas de confidencialidad, no competencia, y va a fortalecer la confianza entre los socios, ¿no? Al final yo creo que el punto 8 es casi el más importante. He elegido esta frase, que no es de los negocios, es de un poeta estadounidense, pero bueno, viene un poco a definir la convivencia entre vecinos. Las buenas cercas hacen buenos vecinos. Bueno, pues la convivencia entre socios, un buen pacto de socios nos va a hacer mejores socios, va a hacer que seamos buenos socios y que no tengamos problemas. El pacto de socios previene conflictos, asegura la estabilidad del proyecto, protegiendo los intereses de las partes. Quedaros con eso. Es una herramienta útil, es una herramienta que a veces da miedo. Con la ilusión inicial del proyecto no estamos pensando en ello, pero es fundamental. Yo os lo aconsejo tanto como empresario como consultor, con todos los problemas que he vivido, no solo como empresario, sino como consultor con algunos clientes en los que he tenido que participar en problemas con los socios. Entonces, bueno, os lo recomiendo si queréis iniciar una aventura empresarial o si ya estáis inmersos en la aventura empresarial, firmar el pacto de socios. Vale, pues esto sería la presentación. Ahora vamos a la segunda parte. Voy a meterme en el chat en el que podéis hacer las preguntas que queráis. Si no da tiempo a responder todas las preguntas, yo os voy a dejar ahora mi correo y mi perfil de LinkedIn. Y como ya os decía, si hay algún aspecto técnico concreto que queráis, yo lo tengo hablado con mis abogados, que bueno, alguna consulta pequeña os la puedo resolver yo en colaboración con mis abogados. Este modelo voy a ir contestando, perdonad. Vale. Tenéis en internet. Yo los míos precisamente no puedo porque no puedo facilitarlos porque es parte de la confidencialidad del pacto de socios, es el propio pacto de socios. Entonces, podéis buscar en internet. Ahora bien, un pacto de socios es un documento que os va a vincular. Yo recomiendo no hacerlo. O sea, tenéis que tener claras lo que queréis poner en el pacto de socios, pero la redacción la tenéis que llevar a un despacho de abogados y a gente que esté especializada en derecho mercantil. No, aquí sí que os doy el consejo de no vale que haga una plantilla, ¿no? Como alguno también con los estatutos. No hagáis eso, que luego también os va a generar problemas. En respuesta a la pregunta de Natalia, en respuesta a la pregunta de María Dolores, ¿cuáles son las cláusulas usuales que imponen los grandes inversores? Pues a ver,
un poco ellos buscan protegerse. Lo que pasa es que también, como van a esas rondas de financiación, al final tienen que ceder. Entonces, en los pactos de socios de esas startups, también tienen que garantizar un poco, tienen que hacer un poco goloso y proteger los intereses de los pequeños. Entonces, sí que existen esas cláusulas de acompañamiento. Esto también os lo digo a modo que he estado en varias, como en las dos partes del tablero. Sí que os digo que el primero que llega es el que mejor planifica, el que mejor programa y el que mejor va a proteger sus intereses. Entonces, los demás, digamos que siempre vamos a ir al rebufo. Si llegamos como socios y nos adherimos a un pacto de socios ya firmado, vamos a ir al rebufo. Siempre se va a proteger al primero, como en este caso hablas tú del gran inversor. ¿Vale? Ahora voy a responder a Eduardo. Exacto. Perfecto, Eduardo. A esto me refería. No existe un pacto de socios para todos. La empresa tiene un compromiso con la sostenibilidad social, económica y medioambiental y de buen gobierno. Podemos reflejarlo, podemos definir nuestro compromiso con la sostenibilidad y aquel socio o aquellos socios que no estén, digamos, en nuestra onda con los temas de sostenibilidad, vamos a tener derecho a, digamos, a ir contra ellos, a amonestarlos y, en última instancia, a sacarlos de la sociedad. Y podemos poner incluso objetivos de sostenibilidad concretos. Por ejemplo, medioambiental, pues podríamos definir un poco más allá de lo normal nuestro compromiso medioambiental. Con la sostenibilidad social, por ejemplo, podemos definir nuestro compromiso con la igualdad de género, con la igualdad de oportunidades. Si vamos a ceder, por ejemplo, nuestro resultado a una ONG, todo eso lo podemos. Me parece interesante. Aquí, Eduardo, en las empresas grandes sí que tanto en los estatutos como en los pactos de socios como en los planes estratégicos se está incluyendo mucho la sostenibilidad. En las empresas pequeñas casi que va más de la mano el compromiso con la sostenibilidad, casi que va más de la mano del propio socio o accionista. Pero en las grandes sí que se incluyen pactos de socios, se incluyen plan estratégico y se incluyen estatutos para proteger a la empresa, porque hay empresas que sí que tienen un compromiso claro y es la esencia de la empresa y, oye, vamos a dejar por escrito nuestro compromiso con esto. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Mientras tanto, voy a poner el perfil, como os decía, por si queréis ponerme algún mensaje. Sí, ha comentado, el IEBS ha comentado antes que la grabación va a estar disponible en su canal. Ah, la presentación que he usado la puedes descargar. No, esta me escribís a mí y os la hago llegar. Yo no tengo ningún problema. Aquí os dejo mi perfil. Tanto en el perfil de LinkedIn como en la cuenta de correo, me podéis preguntar por alguna cosa concreta o os lo he puesto, María Dolores, las dos cosas. O pedirme la presentación. ¿Alguna cuestión más? Como os decía, no vayáis a ver, echarle un vistazo a Internet. Encontraréis modelos, ejemplos, casos
pero al final es un pacto muy... Tiene que recoger mucho la esencia de la empresa. Lo que está preguntando José, no. Los estatutos va a haber cosas que sí que se pueden... Va a haber cosas que digamos que van a estar definidas en los dos sitios, tanto en estatutos como en pactos, pero el estatuto sí que tiene una formalidad y se eleva, o sea, se eleva sobre todo a público porque se presenta en el registro mercantil. Entonces, es un documento que va a poder consultar terceras personas. El pacto de socios no. El pacto de socios es privado, es más íntimo y aparte de reflejar algunos aspectos que sí que pueden solapar con los de los estatutos, podemos reflejar otros que no le interesa la competencia que veamos. Esa sería un poco, José, la diferencia. ¿Vale? Cintia, solicítamelo tú en el correo que he puesto o en el perfil de LinkedIn. A la respuesta, en respuesta a Cintia otra vez, sí, la sugerencia es que tengáis pacto de socios. Problemas van a llegar, ¿vale? Pero si tenemos definido cómo vamos a solucionar los problemas, tenemos las normas de juego, tenemos la hoja de ruta, vamos a enfrentarnos a ellos de mejor manera. No hay que ser ilusos. Cuando se tienen socios, cuando se tienen vecinos, cuando se convive, siempre hay problemas de convivencia. Si definimos cómo vamos a gestionar esos problemas de convivencia, va a ser mucho mejor. Pero no estamos exentos de tener esos problemas de convivencia porque tarde o temprano van a llegar. ¿Cómo generar el acuerdo de socios sin que las personas se sientan atacadas o ofendidas? Bueno, pues hay que las ventajas, o sea, hablar de que es algo positivo, que es algo que nos protege, es algo que nos protege a los socios, es positivo y además protege a la empresa. Entonces tiene que ser un enfoque como muy, muy positivo. Que la gente no vea que es algo como muy judicializador, como muy legislador. No es algo que creamos para castigar, es algo que creamos para proteger. ¿Vale, Denis? Tenemos aún 8 minutos. Si queréis alguna consulta más. Nada. ¿Cómo suelen ser los repartos de beneficios? Bueno, lo primero es generarlos, que a veces cuesta. El reparto de beneficios es siempre en función de las participaciones que tenga cada uno en la empresa. Eh, lo que se suele hacer es constituir esa parte legal, constituir esas reservas legales, voluntarias, que la contabilidad también nos obliga. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a establecer. Yo estoy viendo en muchos casos que en esas fases iniciales de la empresa, aunque la empresa esté en beneficios, se limita al 50%. Y el 50%, solo se reparte el 50% del beneficio. ¿Vale? Eso es muy común para consolidar un poco financieramente a la empresa, evitar luego tener que ir a financiación externa y además, como os decía, en las fases de crecimiento, claro, vamos cambiando continuamente, llega un punto que es muy interesante tener una capacidad de autofinanciación y evitar los bancos. Entonces hay gente que juega mucho, por decirte una referencia, con ese 50%. Hay veces que por el tipo de negocio, si no sabemos que no se van a requerir de grandes inversiones, sí que podemos ir constituir reserva legal voluntaria y casi que repartir el 80% del dividendo. Va a depender del tipo de empresa. Pero es muy común y es muy importante definirlo, ¿vale? Definirlo. ¿Cuándo se reparten beneficios? En plan, hemos dado 100, pero oye, queremos crecer, si repartimos ahora todo, y el año que viene queremos crecer porque queremos abrir otra segunda tienda, vamos a tener que ir al banco con la financiación privada. Y si en vez de repartirlo, guardamos el 50% para, la,
para el crecimiento, para financiar el crecimiento. Bueno, pues estupendo. María Dolores, sobre la vigencia pensaba que la duración sería indefinida. Puedes poner que la duración es indefinida y que se revisará cuando proceda, pero no, yo os aconsejo que haya vigencia. Es lo que os decía. Una cosa no está reñida con la otra. Va a servir de reglas del juego, de hoja de ruta, nos va a ser la base, nos va a evitar problemas, el horizonte, pero la empresa cambia y cambia de realidad. Entonces, que yo en fases iniciales, en grados de madurez tempranos de una empresa, no puedo poner tampoco un plan de socios, o sea, un pacto de socios a 10 años, porque se va a quedar obsoleto. Entonces, yo ahí recomendaría cada 2 años o poner cada 10 años, pero que hay revisiones o definir las circunstancias, lo que os decía, definir las circunstancias bajo las que se modifica. Entiendo que hay gente que está en el seminario, en el webinar de Latinoamérica. Yo normalmente estoy hablando siempre un poco con mi conocimiento de la legislación, de la contabilidad española. No sé si hay algún matiz que se me pueda estar escapando. No creo que difiera mucho de lo que os estoy contando, pero bueno, entiendo que pueda haber algún matiz en algún país con esto que os estoy diciendo de la contabilidad. Nada, de nada, Adrián. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ya os digo, podéis contactarme tanto en el correo como en el perfil de LinkedIn. Y nada, espero coincidir con vosotros y con vosotras en otro webinar. Muchas gracias por la atención. Me han gustado mucho las preguntas porque son... Eduardo, no, míralo tú en mi correo, pídemelo tú a mi correo, ¿vale? Enviármelo a mi correo. Como os decía, me han gustado mucho las preguntas porque, bueno, demostráis que habéis estado atentos y que tenéis mucho interés en el tema. Siempre se agradece cuando hay preguntas al final. Muchísimas gracias.